Vicenta nació el 1 de abril de 1921. Pepita era su hermana mayor. Isabel Aguilera fue su segunda madre. En el tren, cuando íbamos en el tren, pues desde luego subió un ferroviario y le dijo a mi padre, que se llamaba Lucio, y le dijo: Camacho, que ha venido la República, que ha venido la República. Y yo, pues desde luego, pensé que la República ya me traía las libertades. Y como una niña que era, dije: anda, pues yo ya no tengo que ir a confesar, porque desde luego aquí ahora hace cada uno lo que quiere. Y justo ya pues me fui haciendo esa idea de que yo desde luego no era practicante ni creyente. Y cuando llegó la ocasión ya llegamos a la raza, estuvimos en nuestra casilla y eso, yo bajé al colegio como iba, y cuando la profesora me dijo que tenía que ir a confesar, dije: no, yo ya no voy a confesar, porque desde luego ha venido la República y cada uno hace lo que quiera. Y a partir de esa fecha ya no fui más a confesar ni practicar en la iglesia. La vida dio un vuelco tras las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936. Gavino fue presidente de mesa electoral y ella con los hermanos se manifestaron por el Burgo de Osma festejando el triunfo de la izquierda. El golpe militar de Franco rompió sus vidas. Los ferroviarios y con ellos Gavino y Marcelino cortaron las vías del tren para impedir el avance de los facinerosos hacia Guadalajara. Se ocultaron en el monte y finalmente pasaron al lado republicano. Los hubieran fusilado si hubieran permanecido en el pueblo. Los del Burgo venían a decirnos eso, de tal forma que desde luego llegó el momento que, aun siendo la abuela, o sea Isabel, la segunda madre mía, guardesa de un paso, hacían que una vez que a las 7 de la tarde terminaba el servicio de su trabajo, pues nos echaban de la casa y teníamos que irnos a dormir en casa de mis tíos. Y estuvimos pues parte de 2 años haciendo eso, porque no nos dejaban estar dentro de la casilla, porque se creían aún que iban a estar escondidos, iban a venir a la casa y los iban a coger. Que desde luego a la casilla ellos han venido a registrarla, pues sí, teníamos que entrar con ellos, y entraba Isabel, la abuela, mi segunda madre, pues con ellos dentro de la casa ya hacían el registro y veían que no había nada. Cuando ya se convencieron que desde luego no estaban y que además en el sitio donde hubieran podido detenerlos no se habían venido ya para la zona republicana, pues dejaron de acosarnos. Pues decían: con España empezar para con Rusia terminar. Y sí, eso lo decían mucho. Ellos hablaban que era como un empiece esa primera guerra para ver la situación y las condiciones en que quedaban para volver a empezar otras guerras en Europa, como así lo hicieron poco después de terminada la guerra. Allí, desde luego, mientras estuvo el campo de aviación, pues sí, que los aviadores eran italianos y había alemanes, porque estuvo los CIAs italianos y estuvo lo que llamaban el Panzer, que eran las pavas, que eran unas grandes, que eran las de salían cargadas de bombas para tirar en una ciudad. Las 3 mujeres quedaron durante 3 años bajo el acoso de falangistas asesinos que se dedicaron a fusilar a los defensores de la República. La falange había estado durante meses recorriendo la provincia de Soria, confeccionando listas de los que había que pasar por las armas. En una camioneta los fascistas iban matando vecinos, en los pueblos la llamaron la Matona.
Aquella Chevrolet durante meses pasaba por la casilla donde vivían las tres mujeres. Buscaban a Marcelino y a Gabino, que ya estaban en el frente de Madrid. Pues desde luego estuvimos tomados desde el primer momento. Nos vimos separados, la familia, durante 3 años, sin saber nada, ni nada. ¿Cómo llegamos a existir y eso? Pues bueno, por un lado estaban las 5 pesetas que le daban a la abuela, que era la segunda mujer de mi padre, porque mi padre se había casado, Isabel, y mi madre durante muchos años también, y la segunda. Y entonces, desde luego, pues pudimos mantener, o sea, trabajando, pues conseguimos salir adelante hasta que la guerra terminara. Y allí, pues no sabíamos nada. Pasaba a lo mejor un año y no sabíamos si existían o no existían. De vez en cuando llegaba una carta y así pasamos la guerra. Estaban las banderolas puestas en el metro de Gobernación, que no te quiero decir. ¡Oh! Pero banderolas. En 1943 Vicenta es detenida. Le acusan de distribuir mundo obrero. Pasó casi 3 meses en Gobernación con el cuerpo marcado por las palizas que aún le duran. Entraba yo desde luego en Gobernación, que me acuerdo bien, pero me llegaron en el metro. Estuvieron como 15 días subiendo y bajando, porque tenían parte que llamaban la Siberia, que en la parte de la Siberia es donde yo estuve, en Gobernación, negras. Aún tengo las moraduras de los palos que me dieron. Consiguieron pasarme una manta. Felisa consiguió pasarme una manta. No sé cómo lo haría la mujer. Comida, pues esa no la traían de por liar. Entonces era desayuno, nada. Venía la comida y luego la cena a las 6 de la tarde. Cantábamos cuando vamos por el rancho, vamos con mucha ilusión, creyendo que tiene grasa y es agua con pimentón. Eso lo cantábamos. Pues me acusan de ser dirigente del Partido Comunista, que yo no era dirigente, sencillamente. Era militante, una militante, cualquiera, porque tener un mundo obrero, que no me lo cogieron a mí, que se lo cogieron a otro, que se puso a leerlo en una taberna, y que dijo que desde luego venía vía mía, que tampoco desde luego dijo que venía vía de la guerrilla, y por eso me cascaron 30 años. Yo iba con 12 años de petición fiscal, pero llevábamos uno que llevaba una pena de muerte. Y la pena de muerte se la tenía que quitar yo. Y salió con 30 años, como yo. Entonces, ¿qué haces? ¿Que se le cargue? Pues tienes que aceptarlo. Porque, en fin, el que le toque cargar con una cuestión así tiene la muerte del otro encima de él siempre. Son 2 opciones. 2 opciones con pistola. Y estuvimos, desde luego, en la parte que luego usaron para penadas a muerte. En la cárcel de mujeres de Ventas de Madrid la masificación era enorme. Los colchones, cuando se extendían en la noche, ocupaban todo el espacio de las celdas y las salas. A la mañana se recogían los petates. Aún así, las mujeres mantuvieron su actividad y la lucha por mejorar sus condiciones. Hubo ediciones manuscritas de Mundo Obrero editadas dentro de la propia prisión. Al alba se oían los fusilamientos en las tapias del cementerio de la Almudena, una descarga y los tiros de gracia. Las 2 últimas mujeres condenadas a muerte lograron escaparse de aquella cárcel días antes de que las ejecutaran. Porque hubo unas penadas, sí, se pensaba, pero no, al final, desde luego, a esas penadas que había, que estaban condenadas a muerte, se les hizo por parte de la participación de algunas de dentro
y la calle, pues se les escaparon. Y anoche hubo, a las 5 de la mañana estaban cacheándonos las celdas, todas las galerías. Se fugaron y se fueron a Francia, en París estuvieron. La John Rodríguez y la Elvira Albeller, que la una era de aquí de Madrid y la otra era valenciana, pero que se prepararon desde dentro, que desde luego la pusieron en el puesto de ayudar a la funcionaria con las llaves. Y o sea, se hizo con las llaves y una noche, ¿sabes? De madrugada, creo, se libraron de que las hubieran fusilado. Sé que había fusilamientos de madrugada, se había, porque como Ventas, lo que era la cárcel, está cerca del cementerio, pues se oía en las tapias de la parte que fusilaban. Y desde entonces me trasladaban para Segovia porque consideraba el director que yo era una persona muy movida. Vamos, la noche que yo salí íbamos 60 mujeres, que era un tren. Cerraron la cárcel de tuberculosas por la mañana a las 10, porque aquello era un sanatorio antituberculoso, que estaban políticas también y comunes, todo el que estuviera enfermo. Y meternos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche entrábamos nosotras, las 60 que llevaron. Una larga fila de presas políticas salió hacia Segovia. Allí, desde la estación hasta la nueva cárcel, fueron caminando esposadas por parejas y cargando con colchones y petates. Fue la Guardia Civil la que nos llevó, y la verdad que no se portaron mal, porque tuvieron paciencia, porque nosotros llevábamos nuestros colchones, porque dijimos en Ventas que no salíamos sin el colchón, porque sabíamos que llegábamos allí y no lo teníamos. Pues fíjate tú lo que es el tirar con 60 mujeres que estaban de nosotras hasta aquí, cuando eran las 11 de la noche, cuando entrábamos en la cárcel de Segovia, que ahora no existe porque la que han dejado es de la de hombres. Desayuno, que te daban el café con leche, que venían con una olla grande, y ibas y te ponían, que tenías que formar para coger el desayuno. No te daban desde luego, pues, y tranquilamente, ni una barrita de pan. Jolín. El acoso de las funcionarias era lo más habitual. La Veneno era una que a Vicenta la perseguía especialmente. Con la capa que llevaba la arrastraba, la Veneno, la llevábamos. Iba detrás de mí, empezaba 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y yo marcando el paso, y la otra detrás de mí, con el 1, 2, 3. Me la tenía declarada, pero no había vez que intentara ir para enfermería a buscar a Rosa Cremón que la otra no saliera. Y luego me quiso quitar una manta mía, porque yo tuve una manta que la había entrado de la casa, ¿sabes? Y desde luego no me la quería dejar llevar. Yo tirando de la manta ahí en Ventas por un lado y ella por otro, me la llevé, era mía, se la iba a dejar. Y es que vino una visita de extranjeros que fue con la María Topete, que era la directora de prisiones, a ver cómo eran las cárceles de España, y desde luego se le habló, la compañera que le preguntó, la habló y la dijo que las cárceles de España era pues
el régimen que imponían, la condena que te ponían, porque no había democracia y no se podía pensar, simplemente pensar, porque enseguida te hacían una causa para llevarte a la cárcel, para denunciar también que no teníamos derecho a un periódico. Escribir cada 15 días una carta. El que iba a comunicar, pues desde luego también 20 minutos. Y eran cuestiones que había que intentar decir que no estaban en condiciones. Hombre, cuando nos hemos declarado en huelga es porque ya te habían dado el motivo para declararte por querer detener a esa y llevarla a celda de castigo. Entonces, para que no estuvieran en celdas de castigo, que eran muy malas, porque eran los bajos de Segovia, que no se utilizaban de la cárcel, porque eran húmedas y el agua fluía. Y entonces, desde luego, de allí salían enfermas, partiendo de la base de que no solamente es que estaban en celda, sino que cortaban la comunicación con las familias, a esa que hubieran metido en celda, le cortaban el paquete y le cortaban la carta que podía escribir. Entonces era un aislamiento total. Yo recuerdo de haber ido y subirme en los hombros de otra para echar dentro de la celda el bocadillo. Y lo hemos tenido que hacer así, si no tenía el rancho pelado. Y el rancho pelado entonces era muy malo. Era pues eso, unas patatas guisadas sin nada más. Y la verdura, la carne de vez en cuando. Salió de la cárcel en 1952 y la vida cambió cuando en 1957 regresan a España Josefina, Marcelino y sus sobrinos Jenea y Marcel. Son años de crecimiento del movimiento obrero y las mujeres comienzan a organizarse, pero en el 67 de nuevo Marcelino entra en prisión y las cárceles y el trabajo solidario comienza otra vez. La hicimos la primera reunión, que fue bastante grande, en Las Rozas, en un convento que hay a la entrada. Creo que todavía existe el convento. Y desde luego allí estaban representadas, yo diría que todas las mujeres, independientemente de cómo pensar, dimos un poco contenido a lo que iba a ser el movimiento democrático de mujeres, que lo presenté a la ley de asociaciones y nos dijeron que no teníamos derecho. Yo creo que fue una etapa que dio mucho impulso para poder incorporarse mucha más gente a la lucha por la democracia. Que ya teníamos una relación pues de denuncia de las cárceles pues con aquellos que verdaderamente tenían que participar también, y eran las distintas fuerzas, como era Trevijano, como eran Areilza, como eran sus hijas, y entonces eso había que ensancharlo, y participamos en ello, las mujeres, y las mujeres de presos mayormente, y se participó mucho en las manifestaciones, las reuniones que se hacían mismamente en algunas iglesias, para que también la iglesia fuera tomando parte. Había sacerdotes, como el padre Llanos, pero aparte del padre Llanos también había alguno más. Monárquicos, más bien, ¿sabes? Ellos, bueno, pues luchaban por una monarquía que en definitiva fue lo que vino, que desde luego, pues uno piensa que bendito sea, porque estar con el fascismo, solo el que le toca
estar como nos tocó a nosotros. Luego, en Génova, estuve hablando una mañana, a las 8 de la mañana, a los portuarios que habían hecho un boicot a los productos españoles. Recorrí parte de Italia denunciando al régimen. De Italia me fui a Suiza, estuve en Suiza también haciendo la misma labor. De Suiza volví a París y de París vine para España, que crucé la frontera por Toulouse. Pasado un tiempo me llamó la policía, ya en España, me pusieron una multa de 100.000 pesetas. Sequita. Tengo que cambiarla a la tierra, porque desde luego es muy mala.